Bueno, en realidad las enfermedades de transmisión sexual son uno de los graves problemas de la ginecología. Son muy frecuentes, están cada vez más distribuidas, aparecen más frecuentes en la sociedad y los vemos cada vez en edades más jóvenes, que eso también es un problema. Tiene que ver directamente con cuidarse y con los métodos anticonceptivos. Y aparecen son un montón de causas provocadas por distintos gérmenes. Algunas son bacterias, otras son virus, es decir, son variadas las causas, variados los microorganismos que las producen, pero bueno, son todas importantes de tratar porque son transmisibles, eso es lo principal. Bien, la clamidia es una bacteria, es uno de los gérmenes, ¿no? Que es uno de los más comunes que provocan las enfermedades de transmisión sexual. Y es un germen que normalmente a veces es difícil de encontrar en los análisis comunes. Eh, Afecta lo que es lo que llamamos tracto genital inferior, que es vagina, cuello uterino, puede provocar infecciones en el útero, en trompas, en ovarios a nivel más alto, en el aparato reproductor de la mujer. Y como te decía, es difícil a veces de diagnosticar. Por ahí en los análisis más comunes que pedimos, de flujo, cuando hay algún síntoma en la mujer, por ahí no aparece, hay que pedirlo en análisis un poco más profundos, más especiales. Y es muy importante porque hoy vemos que es cada vez más común su transmisión. Infecta tanto a mujeres como a hombres también, provoca infección también en el aparato genital masculino. Y se da por un montón de síntomas, desde flujo vaginal, inflamación a nivel de lo que es vulva, que es la parte externa del aparato genital de la mujer, también en el hombre lo mismo. Y a veces lo que tiene es que tiene el potencial de generar infecciones más severas que llevan a veces a cuadros de infección en útero, en trompas, en ovarios, que a veces tienen un final quirúrgico. Muchas veces cuando las infecciones son más extensas en el aparato genital e infectan y provocan algo más amplio y afectan a la pelvis de la mujer, a veces terminamos teniendo que operar a las pacientes. Entonces por eso es importante. Y como tiene también muy fácil transmisión, hoy vemos también que cada vez aparece más frecuentemente. Es un germen que ahora se está haciendo cada vez más común de ver, más habitual. Entonces a veces ya lo estamos buscando más anticipadamente. Ya le pedimos a la paciente por ahí análisis antes porque sabemos que hoy está más difundido, es de más común aparición, entonces ya lo buscamos, ¿sí? Se trata con antibióticos, ¿sí? El tratamiento es simple cuando la infección no es extensa, cuando solamente aparece flujo y es una infección que está solo localizada en lo que es vagina y cuello uterino, que es la parte más baja del aparato genital de la mujer. Se trata muy fácil, con óvulos o con antibióticos vía oral. Y con eso la respuesta es muy buena. Después se hacen controles, se ve que ya no haya más infección, se la diagnostica con cultivos, es decir, se toman muestras de ese flujo y se cultiva a ver si aparece desarrollo de germen. Eso es de muy común, de un tratamiento muy fácil. Si la infección se prolonga más y tenemos, como yo te decía, infección en el útero, en trompa, ahí lleva un tratamiento más complicado, porque generalmente es una paciente que hay que internarla, porque el cuadro, además de dolor abdominal, es intenso. Eso es lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, EPI, son las siglas, ¿sí? Eso es cuando la infección es más amplia. Y en esos casos, eso lleva un tratamiento ya endovenoso, es decir, se utilizan antibióticos a través del suero, directamente se pasan por vena, y a veces lleva, como te decía, a veces hay que resolverlo quirúrgicamente porque se forman focos de infección en la pelvis de la mujer y con el antibiótico solo tampoco funciona. Entonces hay que operar a la paciente y hacer un lavado de estos focos para que responda bien. Y lo más simple, como yo te decía, son los cultivos, ¿sí? Siempre hay que... Nosotros tratamos mucho más en las chicas jóvenes, que siempre estén atentas a los síntomas, en la consulta, desde que las chicas consultan por anticoncepción o empiezan con sus controles ginecológicos, que tienen que hacerse desde edades tempranas, desde que la adolescente comienza sus relaciones sexuales, se empieza el control ginecológico, que es una vez al año, con una serie de estudios.
En el caso de las infecciones, se hace a través de estos cultivos. Se cultiva cuando hay flujo, cuando hay algún signo de infección que nos impresiona, y lo que se hace, esas muestras se ponen en unas placas, en un medio que permite un buen crecimiento de estos gérmenes, y si estos gérmenes crecen, se ve que están presentes, los tratamos con el antibiótico y con la medicación específica. Por eso, bueno, lo bueno es educar a la paciente que esté atenta siempre a los síntomas de cualquier infección ginecológica. Después de la prevención, siempre lo principal, el uso del preservativo. ¿Sí? El método de barrera, el que permite que no haya transmisión entre el hombre y la mujer, entre la pareja, de las infecciones o de cualquier enfermedad de transmisión sexual, es el preservativo. No solo hay que orientar a las chicas al anticonceptivo, que eso va a ayudar a que no se embaracen, el embarazo no deseado, sino que el preservativo, que ellas también se eduquen, y educar también a los chicos en usarlo. El preservativo es lo único que impide que haya transmisión de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, eso por la parte de la prevención. Y la detección con esos métodos simples, con el análisis de flujo. Y también otra cosa importante cuando las chicas empiezan las relaciones sexuales es el Papa Nicolau, que es un estudio que permite ver el cuello uterino, que es la estructura que está en el fondo de la vagina, y nos permite ver si hay alguna infección en ese cuello uterino, que la clamidia, por ejemplo, lo da muy comúnmente. Puede dar lesiones, especies de manchitas o vasos sanguíneos muy resaltados, etc., en ese cuello uterino, y tomando la muestra de eso vemos que aparece este germen. No, es una enfermedad, las de transmisión sexual son enfermedades, no son mortales, pero sí, bueno, el tema es limitar que no haya una transmisión cada vez más amplia en la sociedad, sino que entre la pareja no haya transmisión, que no se transmita después a otras parejas. Y sí, no es mortal, pero lo que puede dar es secuelas, es decir, las infecciones ginecológicas, eso que yo te decía que se llamaba enfermedad inflamatoria pélvica, EPI. Cuando la paciente tiene esas enfermedades y tiene una infección más generalizada en trompas, en útero, en ovarios, lo que puede es, por ejemplo, con el tiempo comprometer su posibilidad de tener hijos. A veces las trompas por estas infecciones se obstruyen, están ocluidas, y eso, por ejemplo, impide después a futuro que la mujer, cuando quiere tener un embarazo, no puede. Entonces, en ese caso, sí, por el lado de las secuelas es importante. En realidad la mayoría son adultos, pero vemos que la infección aparece en todas las edades. Como yo te decía, desde que se inician las relaciones puede haber transmisión sexual. Lo que tenemos que siempre es tratar, es que siempre orientar la educación más hacia los adolescentes, porque es a los que tenemos que orientar todo para que estas enfermedades no sean cada vez más difundidas y que tengan los chicos mucha conciencia de que inician relaciones, se tienen que cuidar bien. No solo es, como yo te decía, el no embarazarse, sino las enfermedades de transmisión, que son muy importantes. Pero por ahí vemos más en la paciente más adulta, que por ahí se hace un poco más de controles o está más atenta por su experiencia a los síntomas. A veces vemos que la detección viene más fácil a la consulta a ellas que los adolescentes. Los adolescentes es donde tenemos que trabajar principalmente. En realidad hay como un preconcepto siempre con las enfermedades de transmisión sexual, como un tabú, o por ahí no se habla mucho, se las mantiene más ocultas. Tanto la clamidia como otras enfermedades de transmisión sexual, en realidad como todas, como nosotros los ginecólogos tenemos que hacer campaña y siempre difundir todo. Es decir, nada tiene que ser de vergüenza, vergonzante, ni ocultarlo, sino que hay que hablar ampliamente de esto, difundir la información, tiene que llegarle a todos, como te decía, principalmente a los adolescentes, a la gente adulta también. Y en realidad esto hay que hacerlo con campañas. Las campañas, por parte y debemos exigirle a los gobiernos que las hagan, pero a través de las campañas de salud es como tenemos que visibilizarlo. Y hay que hablarlo, hay que explicar bien a todos los grupos y a todas las edades cómo es la transmisión, a qué tienen que estar atentos, y de esa manera se logra que el paciente venga a tiempo y que no se provoquen cuadros más graves con estas enfermedades. Siempre hablarlas y dar información, eso es lo principal. No, en realidad los adolescentes pueden consultar siempre, la consulta por lo menos ginecológica es totalmente independiente de la autorización de los padres. En realidad desde cualquier edad, 13 en adelante, por ejemplo, para darte una edad,
las chicas pueden consultar a un ginecólogo, no tienen que venir acompañadas del adulto, y todo lo que es estudios que nosotros podamos pedir, o si las chicas tienen menos de 18 años y vienen solicitando un método anticonceptivo, o nosotros le tenemos que proveer preservativos o lo que sea, cualquier método anticonceptivo, eso está legislado. Está la ley de anticoncepción, de planificación familiar, que nos ampara, es decir, cualquier adolescente puede solicitar métodos anticonceptivos, no necesita autorización de los padres y nosotros se lo tenemos que dar. Eso, y al igual estudios, o pedirle algunos estudios para buscar cualquier enfermedad que ellos sospechen a lo que pueden haber estado expuestos. No necesita autorización ni acompañamiento de padres, para nada. Bueno, era más o menos como te decía antes, es decir, lo general lo que vemos es la infección local, la infección ginecológica común, con flujo, con síntomas no tan importantes, pero el tema es que puede dar esas secuelas cuando da infecciones más avanzadas. El tema es que a largo plazo puede dar esas secuelas, por ejemplo, de infertilidad y esterilidad, que es no poder lograr embarazos o que los embarazos se puedan perder en las primeras semanas. Entonces, esas son las cosas a largo plazo principalmente que puede dar. Por eso hay que tratarlas a tiempo, inicialmente. Y en realidad ya te digo, puede ser a cualquier edad. Siempre que haya iniciado la paciente relaciones sexuales, las infecciones de transmisión sexual pueden aparecer si no se utiliza un método para evitarlas, que es el preservativo, un método de barrera. Y como te decía, puede ser desde las edades adultas y hoy por ahí lo vemos también mucho más en adolescentes. En todas es importante, más todavía los adolescentes, y ahí, bueno, educar y tratarlo para que se trate a tiempo.